Les saluda Fabián Salazar, presidente de FENACEFE. Es un gusto saludarles dentro de la diplomatura de altos estudios que realiza la Asociación Nacional. Pues me toca presentar a un dogmático ecuatoriano, un amigo, y que ha sido un tratadista reconocido en el exterior. Él es el doctor Fausto Vázquez. El doctor Fausto Vázquez, quien ha escrito obras en derecho penal, como la sustanciación del proceso penal, el documental en materia penal. Además, es profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Central del Ecuador, en la Universidad de las Américas, así como también en la Universidad Indoamérica. Tiene estudios en maestría en Derecho Penal en la Universidad Central del Ecuador, un diplomado en Derecho Constitucional en la Universidad Central del Ecuador. Tiene un máster en Derecho Procesal Penal en la Universidad Externado de Colombia. Así también tiene un máster en Derecho Penal Puro en la Universidad de Barcelona, España. Entre sus cargos principales que ha desempeñado ha sido ministro juez de la Corte Provincial de Pichincha, presidente de la tercera sala de la Corte Provincial de Pichincha. También asistido a los asesoramientos en las sabatinas con el señor presidente de la República. Por la evolución de nuestro derecho penal y por los cambios que se avisoran en nuestro país, es importante y necesario entender el dogma con una nueva visión, ya no solo finalista, sino postfinalista, por lo que dejo con ustedes al maestro Fausto Vázquez. Bien, buenas tardes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Fausto Vázquez Ceballos. Llevo por mucho tiempo dedicado al área del derecho penal. En esta oportunidad voy a tratar el tema del derecho penal en su parte general, varios temas que comprenden conceptos básicos introductorios del derecho penal en su parte general. En esta oportunidad vamos a tratar el concepto de la norma jurídico-penal. ¿Qué es la norma jurídico-penal? Para poder precisar un concepto de la norma jurídico-penal, es menester adentrarse al concepto de la norma jurídica. Debe entenderse para esto que la norma jurídica es el género y la norma jurídico-penal es la especie. La norma jurídica es el continente y la norma jurídico-penal es el contenido. ¿Y qué es, en definitiva, la norma jurídica? La norma jurídica es un mensaje prescriptivo. Es un mensaje prescriptivo que prescribe una actuación determinada. Esto es importante. La norma jurídica es un mensaje prescriptivo que prescribe una actuación determinada. ¿Y de qué forma? Prescribe esa actuación determinada a través de símbolos lingüísticos. Esos símbolos lingüísticos se reconocen como enunciados o textos legales. Enunciados legales o textos legales. A su vez, esos enunciados legales o textos legales se convierten en vehículos de expresión de normas legales, a cuya clase corresponden las normas jurídico-penales. Ahí tenemos ya un concepto de las normas jurídico-penales. Ahora bien, algo que es importante tener presente respecto de estos símbolos lingüísticos que están reconocidos como enunciados legales o textos legales, es que esos textos legales o esos enunciados legales suelen reconocerse también con otros nombres. Resulta que cuando uno da lectura a varios libros del derecho penal en su parte general y en su parte especial, incluso varios libros o tratados de derecho constitucional, uno se encuentra con ciertos términos, ciertas expresiones que en veces tienden a confundir. Claro, para eso entonces debemos saber de qué otra forma se los reconoce a estos textos o enunciados legales. Se los suele reconocer como proposiciones jurídicas, preceptos legales,
normas legales y disposiciones legales. Esto es importante, la forma como se los conoce, cómo se los reconoce a estos enunciados o textos legales con otros nombres. Conviene una interrogante acá respecto de los textos y enunciados legales, y la pregunta es si estos textos legales o enunciados legales expresan una norma jurídica completa, y la respuesta es no. Vamos a dar cuenta cómo en los códigos penales, el libro que trata de la parte general contiene disposiciones que tienen por objeto delimitar el alcance de los enunciados de la parte especial. Un ejemplo, vamos a ver cuando el Código Penal dice: serán delitos las acciones u omisiones dolosas o culposas. Bueno, esta palabra culposa hay que reemplazarla ya por la imprudencia, ¿no? Penadas por la ley. Vamos a ver cómo en esa disposición legal el Código Penal lo que hace es delimitar o marcar los límites en un sentido general, ¿verdad? Y en ese ámbito delimitado por la parte general será donde actúe la parte especial. Entonces la pregunta es, si el Código Penal dice serán delitos las acciones o omisiones dolosas o culposas, la pregunta es cuáles acciones y cuáles omisiones. Precisamente esas acciones y esas omisiones, que claro, en la parte especial vendrán a resumirse a través del tipo objetivo, esto es importante, a través del tipo objetivo, muy diferente al tipo subjetivo. Vamos a ver que en los tipos objetivos hay elementos objetivos naturales de cada tipo penal, que se reconocen a través de los verbos rectores. Ahí podemos dar cuenta cómo actúa el derecho penal en su parte especial. Define, si estamos hablando de esas acciones o omisiones, pero ¿cuáles? Esas, que se precisan a través directamente del elemento objetivo y que se reconoce en un verbo rector. Los elementos objetivos de los tipos penales, o el tipo objetivo, son naturales de cada tipo penal. No es lo mismo robar o matar. El verbo rector de robar no es un símil del verbo rector de robar. Robar no es igual a matar. Vemos ahí una naturaleza de configuración del tipo penal, una configuración objetiva del tipo penal, ¿verdad? Cosa diferente ocurre con la configuración del tipo subjetivo. El tipo subjetivo o los elementos subjetivos que se reconocen como el dolo, la imprudencia o el dolo, la culpa. Ese dolo y esa culpa siempre actuarán, siempre deberán reconocerse en todo tipo penal, es decir, harán parte de un tipo subjetivo penal, pero siempre será el dolo o la culpa. Diferentes del tipo subjetivo. Va a variar siempre dependiendo del tipo penal al cual se está refiriendo. En ciertos tipos penales como la injuria, por ejemplo, claro, doctrinariamente al elemento subjetivo, como el dolo, podría reconocérselo con otro nombre, que no es el nomen juris. El nomen juris es otra cosa. Por ejemplo, en el caso de la injuria, el animus injuriandi hace parte del elemento subjetivo. Pero eso no quiere decir que no se reconozca como parte de un dolo, ¿no? A diferenciar si es un dolo directo o indirecto, primero, segundo, tercer grado. Otro de los aspectos importantes en este tema es que, además de lo dicho, esos preceptos definidores de tipos penales no pueden determinar los extremos de las normas penales. Estos extremos de las normas penales son el resultado de la puesta en relación de los diversos enunciados legales. Lo que sí es cierto es que estas normas que definen tipos penales, estos supuestos de hechos con las consecuencias jurídicas, sí se reconocen como la sede lingüística de las normas legales penales. De ahí es que podrían oponerse a la parte general del derecho penal. Otro tema muy importante que hay que discernir es aquel que refiere en cuanto a que los enunciados legales de los textos legales
pueden servir de base a más de una norma, o pueden servir de base o como medio o forma de comunicación entre dos normas. Esto que vamos a tratar ahora considero que es muy importante. Para esto voy a referirme a lo que en tiempo pretérito habíamos hablado respecto de la estructura de la norma. Habíamos dicho que existe la norma con la estructura de principio y la norma con la estructura de regla. ¿Cuál es el ejemplo de la norma con la estructura de principio? La Constitución. La Constitución contiene principios, reglas también, pero eminentemente la naturaleza también es de los principios, contener principios. Mientras que las reglas, un ejemplo, es todos los articulados del Código Penal en su parte especial que describen conductas prohibidas. Estas reglas están compuestas por supuestos de hechos y consecuencias jurídicas. Una diferencia fundamental que refiere la doctrina o que distingue lo uno de lo otro es en cuanto a la textura conceptual. La textura de las normas con estructura de principio son de textura abierta, mientras que las normas con estructura de regla son de textura cerrada. Y esto es importante. Ahora me dedicaré entonces a explicar la norma con estructura de regla, que es la que nos concierne tratándose del derecho penal en su parte especial. Para esto entonces debemos tener claro la norma con estructura de regla. Y vamos a remitirnos al supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Y claro, ¿cuál es el supuesto de hecho y cuál es la consecuencia jurídica? Pese a que ya lo habíamos referido rápidamente en la sesión anterior. El supuesto de hecho es la conducta que se va a irrogar y que a su vez va a subsumirse en un tipo penal, esa conducta punible. Y la consecuencia jurídica es la pena. Por ejemplo, cuando dice, el que robare tendrá una pena de 8, 9 o 10 años, por decirlo. La parte que refiere al que robare, o el texto del enunciado legal que describe al que robare, ese es el supuesto de hecho. La consecuencia jurídica, la pena. El tema que estamos tratando es si un enunciado legal, un texto legal, puede servir de base a más de una norma o como forma de comunicación entre dos normas. La respuesta es sí. Vamos a partir de la explicación que lo hemos dado ahora. Si decimos que todos los articulados o todos los artículos del Código Penal que describan tipos penales tienen un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, ahí es importante reconocer a ese texto legal y a ese enunciado como una norma secundaria. ¿Y por qué como una norma secundaria? Porque las normas secundarias están dirigidas al juez y las normas secundarias son sancionadoras. Cuando dice el que matare a otro tiene una pena de 12 a 16 años, está determinándole una sanción. Claro, la redacción de ese supuesto de hecho y esa consecuencia jurídica es hipotética. ¿Hipotética en qué sentido? En el sentido de que si se realiza la conducta positivamente, si se realiza la conducta, el juez deberá imponer una sanción. Esa es una característica hipotética de la norma secundaria dirigida al juez y que a su vez es una norma sancionadora. Esto es importante. Ahora bien, ¿por qué decimos una norma secundaria? Porque no saltamos. Si hay una secundaria debe haber una primaria. Y claro que existe una primaria. La norma primaria es la que se infiere de la norma secundaria. ¿Cómo? Voy a explicar de mejor manera, voy a hacer uso de un ejemplo que Mirpuch suele usarlo para explicar de mejor manera la vigencia de la norma primaria. Vamos a suponer que en un canal de televisión aparece un comercial de un vehículo de alta gama, un vehículo Mercedes-Benz,
o un BMW. Ustedes observan que aparece el vehículo Mercedes-Benz brillante, nuevo, reluciente. Y ustedes verifican la marca, es un Mercedes-Benz último modelo. La pregunta es, cuando ustedes observan que se presenta en un comercial este vehículo reluciente, ¿qué es lo que ustedes asimilan? ¿Qué es lo que ustedes sienten? ¿Cómo lo asimilan? Claro, desde luego ustedes percibirán un mensaje tácito. Ese vehículo no les ha dicho absolutamente nada. Ese vehículo se ha presentado como tal, pero está enviando un mensaje. Ese mensaje, en el caso del vehículo, posiblemente está invitando a conducir, estará diciendo que conducir es un placer, que es un lujo, etcétera, etcétera. Ese vehículo vendrá a ser la norma secundaria y el mensaje abstracto que se recibe es la norma primaria. Esto es importantísimo.